Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos veas o nos escuches. Te estamos hablando de A Través de la Ventana de Recursos Humanos, un podcast hecho para ti, para transmitir conocimiento. DT Consultores, Omar Navarro y un servidor, Ernesto Huerta, de Gencan Consultores. Estamos aquí siempre con invitados de primer nivel para compartir contigo diferentes tipos de conocimientos acerca de recursos humanos. ¿Qué es lo que está pasando? No solamente dentro de las empresas, fuera de las empresas también, en la sociedad, en las diferentes cámaras, comunidades y demás, precisamente para hacer un conocimiento integral. Y el día de hoy, pues te vamos a presentar a nuestra invitada, de lujo también, y Omar te hará esa presentación. Gracias. Hoy tenemos como invitada a la maestra Yoshi Robles Ruiz. Un poquito de su experiencia y su trayectoria. Primero es licenciada en Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría en Competitividad Organizacional en la Universidad del Noroeste, gloriosa Universidad del Noroeste. Maravillosa. Ahora UVM. Así es. Fue directora general de Radio Sonora de 1985 a 1991. Directora general de Comunicación Social del Ayuntamiento del 91 al 94. Jefa de protocolo de la coordinación de invitados especiales en la campaña presidencial de Colosio. Directora de la Casa de Cultura de Sonora y directora general de Telemax del 97 al 2003 con López Nogales. Sí. Directora general de Comunicación Social del DIF y directora general de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 2015 a 2021 con Claudia Pavlovich. Así es. Todo eso es en el gobierno, en el lado del barandal que nos comentaba. Claro. Del otro lado del barandal ha sido directora general de MBS Radio, que es del Corporativo Nacional de Multivisión, MBS. Directora general de Radio Capital del Corporativo Comercial Nacional, MAC. Actualmente, que es la etapa de cosecha de todo lo que ha sembrado, tiene 35 años de experiencia en manejo de temáticas relacionadas con medios de comunicación, liderazgo constructivo, desarrollo gerencial y del talento humano de las organizaciones. Consultora, coach, conferencista, fundadora de la empresa financiera Capital Activo, socia de Coparmex, socia de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, capítulo Hermosillo. Además que ha sido catedrática, ha pertenecido a varias agrupaciones de la sociedad civil, Club Sonora Toastmaster, Madrugadores, presidenta fundadora del Club Rotario Hermosillo, Milenio, y actualmente es miembro del patronato del Instituto de la Cruz Gálvez. Así es. Bienvenida, es un placer gracias. Tenerla por acá. El placer es todo mío. Y chulada de invitado que tenemos hoy. No, imagínate con todo ese currículum, qué bárbaro. Todo lo que se puede hacer cuando anda uno con muchas inquietudes. Y qué bueno, muy bien. En varias pistas, ¿no? Como muchísimas felicidades y muchas gracias por aceptar estar aquí por nosotros. Creo que podemos exprimirte para sacar buena información para nuestros escuchas y televidentes. Algo que no mencionamos ahorita en la presentación es su experiencia en el manejo del personal, el manejo de la gente, que eso es lo que más nos interesa en este podcast, en temas de liderazgo, temas de comunicación, temas de desarrollo de la gente, ¿no? Así es. De hecho, fíjate que todo lo implica, o sea, la gente está implicada y es lo más importante en cada una de las organizaciones que en este caso me ha tocado dirigir, ¿sí? Tanto en los medios de comunicación, Radio Sonora, Telemax, MBS Multivisión, Radio Capital, como en las áreas, como es el caso de comunicación social o de las otras organizaciones dentro del rubro de la función pública. Sí, lo comentábamos un poquito antes de entrar al aire, que hemos podido estar o he podido estar en los dos lados del barandal. Entonces, te das cuenta de lo distinto a veces, y a veces muy igual, ¿eh? Al final de cuentas, la gente es la gente, era lo que comentábamos. Entonces, el planteamiento, el manejo con las personas es lo más importante. Les voy a ser sincera, a mí la denominación recursos humanos no me encanta, ¿sí? Eso de recursos suena a algo muy material, muy de úsese. Úsese cuando lo necesites, ¿sí? Creo que no hemos encontrado todavía
un nombre adecuado, porque incluso algo que se acerca un poquito más, que es capital humano, tampoco habla de toda la riqueza que es manejar a la gente y que es aprender de la gente, porque es un toma y daca. O sea, tú diriges, coordinas, negocias, consigues dar una dirección, llevar una direccionalidad hacia un objetivo, el cumplimiento de objetivos, pero al final de cuentas también eres retroalimentada. También tu gente te da muchísima información, también aprendes, observas, y si eres tantito inteligente, aceptas las muy inteligentes propuestas que la gente te tiene como jefe, como líder de una organización. Sí, este tema es interesante, ¿no? Porque el nombre ha cambiado en las empresas, ha cambiado en las universidades, ha cambiado. Ahora ya no se llama ni capital humano, por ejemplo, en grandes empresas ya le llaman people first, ¿no? Primero la gente, o experiencia de la gente. O sea, soy gerente o director del área de la experiencia para la gente, ¿no? Entonces han ido cambiando los nombres. Y fíjate que yo siempre les explico que lo de recursos no es porque sea algo material como el recurso económico, el recurso tecnológico, eso, sino que el recurso humano es aquello que tú le provees a la gente, como la preparación, el desarrollo de su talento, el descubrir esos talentos, el darle más competencias, más armadura para volverse capital humano y produzca productividad, ¿no? O concluya con productividad. Es otro enfoque completamente. Entonces son enfoques completamente distintos, ¿no? En la generalidad se sigue llamando recursos humanos, pero yo creo que es muy debatible el concepto, ¿no? Depende cómo lo maneje cada quien y cómo lo enfoque, ¿no? Yo lo enfoco como que son aquellas herramientas que tú le das a la persona, recursos que le das al humano para que sea más talentoso, ¿no? Si es así, sí. De esa manera. Tú estás proveyendo ese recurso a la experiencia. Sí, la persona como persona no es un recurso, pues, ¿no? Definitivamente, absolutamente no. Y bueno, ahora vemos que las personas como que tienen una necesidad mucho más grande de despertarles sus talentos, ¿no? Totalmente. En eso es donde tenemos que enfocar nuestra visión. El talento de las personas es lo más valioso que tenemos todos y que normalmente pocas veces descubrimos, a menos que alguien nos ayude a darnos cuenta de cuáles son los talentos que tenemos, cuáles son todas aquellas potencialidades que nos permiten llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Sí. Y cuántas veces se queda en el camino porque nadie nos abrió una puerta o nos dio una visión. Oye, tú eres bueno para esto. Yo he visto que tú manejas muy bien esto otro. Y a partir de ahí puede surgir una chispa, puede surgir una pasión. Sí, definitivamente. Puede surgir algo nuevo en la persona. Sí, se habla de que todos tenemos 34 talentos. 34, ¿no? Talentos de relaciones, talentos de pensamiento, de conciencia. Y entonces que los tenemos ahí y muchos de ellos son ocultos y otros ya son manifiestos. Tú te sabes bueno para hablar o tú te sabes bueno para tocar guitarra o para alguna cosa. Y otros están ocultos, están dormidos por ahí y sí hace falta, el desarrollo de talento es eso. Exacto. O sea, cómo el liderazgo va a transformarte ese talento en algo que conozcas, que no sea oculto, que lo puedas desarrollar y aplicar, ¿no? Así de eso se trata precisamente algo del liderazgo, ¿no? Totalmente, el verdadero líder, la verdadera líder, lo que hace es construir nuevos liderazgos. O sea, debe estar capacitándose constantemente, debe autodescubrir sus propios talentos constantemente, de tal manera que sea capaz de armar a su equipo para que incluso lleguen a ser mejores que él o que ella, por un lado, o por otro, que sea capaz de reconocer que no sabe todo. Un líder no tiene por qué saber todo, ni tiene que andárselas mascando ardiendo, de que yo manejo todo el dicho. No, no es cierto. Los verdaderos líderes, los más valiosos, han traído personas que son mejores que ellos y ellas en áreas específicas donde van a manejar
su desarrollo, su experiencia. Eso yo lo aprendí en mi primera dirección general. Yo estaba muy chava, la verdad. Tenía 26 benditos años, chiquitita. Pues hace unos cuantos años. Ay, sí, ayer. No hace tanto. Ayer. Antes de la pandemia. Mediantier. Y entonces, ese fue un consejo que me dio un jefe mío. Yo no lo manejé por mí misma, sino que me dijo, busca personas que sean mejores que tú en las áreas donde tú no te sientas tan fuerte, porque no tienes la obligación de saberlo todo, pero sí tienes la obligación de coordinar los esfuerzos de esa gente que tenga más conocimientos que tú. Tu gracia va a ser coordinar todo eso, aglutinarlos y hacer que todo vaya en una dirección. Sí, que se haga la sinergia entre todos los talentos y hacia un mismo por fin, ejemplo, ¿no? las áreas de programación. O sea, para un área de programación en una estación de radio en aquel tiempo, obviamente las cosas han cambiado mucho, pero en aquel tiempo era alguien que manejara muy bien la música, alguien que manejara muy bien los tiempos, los ritmos y tiempos de la radio para que la escuchara la gente. Entonces, yo no tenía ese conocimiento. O sea, la parte musical, pues la música que me gustaba, y la que no me gustaba, pues no la iba a poner. Claro. Y entonces, pues eso no se valía, y menos en una estación como Radio Sonora, ¿no? En el área de producción, quien pudiera manejar la construcción de programas, editarlos, organizarlos, armarlos, estructurarlos, ¿sí? En el área de administración, que incluye lo que llamamos recursos humanos, el manejo de los dineros, el manejo de todas lo que la gente tiene derecho en organizaciones, tanto del gobierno como de la iniciativa privada. Entonces, cuando yo aprendí eso, aprendí una gran lección. Dije, pues sí es cierto, y me relajé un poquito, y porque traía un susto cuando a mí me dijeron, vas a ser la directora de Radio Sonora, no me digan. ¿Y cómo se come eso? ¿Y cómo se come eso? En lugar de sentirme muy emocionada, me sentía sinceramente muy asustada porque yo no había nunca dirigido nada, ¿no? Okay. Venía de ser reportera por tú lo sabes mejor que yo y seguramente tú también, Omar. Cuando trabajas para un gobierno, normalmente formas parte de equipos de trabajo, de equipos políticos de trabajo. Y yo formaba parte de un equipo político al que le fue muy bien. Entonces, como yo formaba parte de ellos, pues me fue muy bien también. Y eso fue darme la dirección general de Radio Sonora a una muchacha muy joven que su única experiencia era ser reportera, locutora, conductora, pero en la parte política así se manejaba. Creo que se sigue manejando igual. A veces peor. Porque son puntos de confianza. Pero de que tenía que aprender. En mis manos, me habían abierto una puerta, pero de mí dependía si se volvía a cerrar rapidito. Gracias a Dios no se cerró. ¿Y qué aprendiste de ese liderazgo? Aprendí toda la fuerza que puedo ser capaz de desarrollar, primero como persona, ¿sí? Aprendí, me descubrí tantas cosas, Ernesto, porque yo no sabía que podía dirigir gente, para empezar. Yo no sabía que me iban a hacer caso. Sí, yo no sabía que una instrucción o una orden que yo iba a dar se iba a cumplir de determinada manera. También aprendí que muchas veces tu gente, si te encuentra tus debilidades, pues también abusa de eso, abusa de cómo sacarle la vuelta a la instrucción o cómo hacerla de otra manera o cómo hacerla de la manera que ella considera que es la mejor, pues. Sin tomar en cuenta que el objetivo es un objetivo conjunto, no es el objetivo de la visión de una sola persona. Sí. Entonces, no, hombre, los aprendizajes fueron tremendos. Imagínense que entro a coordinar a más de 120 personas. En el 99% de los casos, mayores que yo. Otra dificultad ahora. No sabes. A mí me impresionaban todos. No, olvídate, primero. Y luego, segundo, yo venía de ser colaboradora, compañera de ellos. Yo no vine de afuera como alguien desconocida, que a veces es lo mejor que te puede pasar, porque apenas los vas a conocer y te van a conocer. Pero cuando había sido su compañera y que en unos meses después de un tiempo de campaña, llegas como su jefa. No, el conflicto estuvo, pero muy regular. Fue un doctorado, no fue una maestría, ese fue un verdadero doctorado. Okay. Porque obviamente me tuve que construir yo
para demostrarme primero a mí y después al equipo que podía con el paquete, que sabía lo que estaba haciendo y que teníamos que tomar un rumbo. Pasaron muchas cosas en ese ínter. No les voy a platicar de la serie de conflictos serios que tuve en los primeros 3 meses, serios. Pero logramos pues llegar a llevar el barco en ese sexenio a buen fin, porque duré los 6 años del ingeniero Rodolfo Félix Valdés, que en paz descanse, y que fue un mentor maravilloso. Ok, y bueno, y ahí está el liderazgo precisamente. Una parte importante que mencionas es que el liderazgo tiene que empezar contigo. Totalmente. Antes que querer dirigir, pues tiene que empezar contigo, ¿no? Eso es el liderazgo constructivo que tú le llamas. Es. Sí, porque primero te autoconstruyes para poder ayudar a construir a otros, para poder hacer que, ¿cómo vas a tratar de descubrir lo mejor de la gente si todavía no sabes qué hay de muy bueno en ti o qué potencialidades traes para poder transmitirlas, ¿no? Si no te conoces a ti mismo. Esas son las características, digamos, del liderazgo constructivo que manejas. Sí, del que yo manejo, del que yo me he enfocado, sí. Primero es contigo y desde la comunicación. Todo en liderazgo, y no me van a dejar mentir, está en base a la comunicación. Okay, sí. Cómo manejes tu comunicación primero, y lo dijiste muy bien, es primero con uno mismo. Si trae la persona muchas marañas en la cabeza, si trae muchas confusiones consigo mismo, si no tiene un diálogo interno claro, constructivo, que le permita el enfocarse hacia los objetivos de la organización, de la empresa, hacia los objetivos de sí mismo, aquella maraña se transmite. Chéquenlo ustedes en sus organizaciones o en sus relaciones con las personas cuando ustedes mismos o nosotros mismos no traemos claridad de lo que queremos manejar. Aquello se vuelve de verdad un mare magnum, una confusión completa, pero porque sale de aquí. La confusión no es externa, la confusión viene de cada persona. Y luego sumamos confusiones y verán qué suave se pone. Sí, uno de los temas, yo creo que una de las competencias que debe tener un líder, o la principal, creo yo, es la comunicación. Sí. Si el líder no sabe comunicar, pues se vuelve esa maraña, como bien lo dices. En una empresa de comunicación, que ha trabajado bastante en el área de comunicación, de gobierno o iniciativa privada, sí, los problemas de comunicación son iguales. Son muy parecidos. Porque al final de cuentas tratamos con personas. Claro, los objetivos son distintos en algunas cuestiones. Una organización de la iniciativa privada, obviamente, su principal objetivo es realizar muy bien su actividad para tener un ingreso, un lucro de eso. ¿Sí? Es una organización que busca ganancias, ¿sí? Y que, bueno, en ese buscar ganancias tiene que construir toda una serie de relaciones con sus clientes, con sus proveedores, con sus clientes internos, que son sus colaboradores, con otros pares, con otros líderes pares a ellos, ¿sí? Entonces, para llegar a ese objetivo lucrativo, entonces hay un enfoque a veces quizás un poco más definido, no que sea más claro, pero sí más definido en cuanto, bueno, a qué voy y por qué voy y cómo quiero llegar a ese punto. En el caso del gobierno, en el caso de las oficinas gubernamentales, los objetivos son distintos, no hay fines de lucro, ¿sí? Pero sí hay objetivos muy claros que hay que cumplir, ¿sí? Por ejemplo, hablando de radio y de televisión. En radio y televisión comercial, pues el fin es muy claro, ¿no? O sea, te voy a llevar una serie de programas que le gusten a la audiencia para obtener un rating que me permita tener anunciantes que se quieran anunciar conmigo y cada vez haya más anunciantes o mis ventas suban cada vez más. En el caso de los medios de comunicación, que son como Radio Sonora, el propio Telemax, que son medios gubernamentales, el objetivo no es el rating. Y claro que quiero que me escuchen, por supuesto, pero no es el rating. El objetivo es enfocar el medio hacia atraer audiencias que sean cada vez más numerosas
tanto en la multiplicidad de públicos, de tipos de públicos. Si yo quiero como Radio Sonora tener muchos públicos, yo quiero como Radio Fórmula o como Televisa, a lo mejor tener 2 o 3 mercados muy definidos. En el caso de Radio Sonora y de Telemás, yo quiero tener muchos públicos. Precisamente por ser gobierno. Exacto, porque debo de llegar a un número mayor de audiencias distintas para darles a conocer programas de beneficio para ellos, para educar una buena parte, para culturizar. Una buena parte del trabajo de Radio Sonora, y lo sigue siendo, y de Telemax, es llevar cultura, es llevar conocimientos, es enseñar, es abrir panoramas más amplios. Por ejemplo, cuando yo entré a Radio Sonora tenía que dar a conocer un calendario musical, una gama musical muy amplia, y lo hicimos. Nosotros traíamos desde Rodolfo Campodónico y su Club Verde, si se lo recuerdan, y si no se lo recomiendo, porque está muy buena, pero es música de 1800, finales de 1800, principios de 1900, hasta Estación Rock. Y Estación Rock, que fue, y sigue siendo, bueno, ese programa, sí me acuerdo. Continúa en plataformas, y continúa manejándolo la misma persona, Claudia Laguna. Donde la variedad, o sea, imagínense la gama desde un Alfonso Ortiz Tirado, un festival que lo transmitíamos en vivo y se sigue transmitiendo, hasta todas las manifestaciones musicales que pudieran ser del gusto del público. ¿Para qué? Para darles a conocer. Había mucha música que la gente no conocía y que es maravillosa hasta la fecha. Hay muchísimo acervo musical, esa es la palabra, en realidad, acervo musical que necesitamos conocer y apreciar. La música se debe apreciar. Tú eres melómano, no me dejarás mentir, eres un gran conocedor de música. Más o menos, no. De los 70 para acá, de Parchís para acá. No, pero fíjate que ahorita que comentabas todo eso de la comunicación, en esos medios muy específicos de comunicación a la sociedad, yo creo que podemos rescatar, por decirlo así, una analogía con las organizaciones, ¿no? Claro. Porque los de recursos humanos dentro de las organizaciones también tienen que buscar las diferentes audiencias, transmitir la cultura de la organización, transmitir las políticas de la organización, transmitir aquellos objetivos clave de la organización y los aspectos clave también de lo que es la planeación estratégica de la empresa, ¿no? Que viene siendo, pues es el mismo concepto de la comunicación enfocado, digamos, a la gente que está como tu empleado, como tu directivo dentro de la empresa, ¿no? O sea, podemos hacer esas analogías, ¿no? Totalmente, y además hay algo muy padre que me recordaste con este planteamiento. Las organizaciones son seres evolutivos, son seres orgánicos, amalgamados en todo un grupo de personas que hacen posible que se realicen las cosas. Y esas culturas, como seres vivos que somos, evolucionan, tienen que estar evolucionando constantemente, tienen que darse cuenta de que deben encontrar nuevos caminos, nuevos roles, nuevas formas de hacer mejor las cosas, porque muchas organizaciones, me he dado cuenta, que se quedan paradas en el tiempo. ¡Qué maravilla! Aquí no ha pasado todo está bien, nada. no le muevas. No le muevas, exactamente, y el no le muevas. La zona de confort que no funciona, ¿no? No crece nada mágico ahí. Miserable zona de confort, diría una amiga mía con muy buena consultora. Así es. La miserable zona de confort. No, pues fíjate que Coleman habla de la inteligencia emocional y él dice que las personas son la sangre de la organización. Es decir, están en constante movimiento, ¿no? Sí. Y están manejando emociones constantemente y son los que van a hacer que las cosas sucedan dentro de la organización. Entonces, obviamente debería ser para evolucionar. Pero ahí es donde entra la gente y entran los líderes, ¿no? Los líderes estos constructivos que hablabas. Y también los hay que no lo son tanto, ¿no? Entonces, que quieren mantener a la organización en un statu quo que ya no sirve o que ya no está respondiendo a las necesidades de las personas, claro, de los grupos que hacen posible a la organización. Y se pierden unos talentos porque llega un momento en que para la gente, el joven o el de juventud avanzada como su servidora, porque aquí todos somos jóvenes, aquí todos somos jóvenes.
porque hay que ser jóvenes mentalmente. Total. Y eso te lo permite la actualización. Mm. ¿Sí? Entonces, de repente ellos se dan cuenta, la gente se da cuenta, aquí no voy a avanzar más, aquí no hay oportunidades de crecimiento, y empiezan a buscar otras organizaciones. Cambios culturales de manejo de organización. Ustedes son los expertos. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Claro. ¿Qué ha pasado con el manejo de nuestro personal? ¿Sí? O sea, trabajo híbrido, porque incluso la propia gente dijo, pues ahora sí se puede trabajar desde casa. Y sí puedo atender a mis hijos, y lo dicen papás también, no solo mamás. Muchos papás me ha tocado platicar con ellos, donde yo estoy encantado que mezclar, ir a la oficina días y estarme ayudando a mi esposa, porque ella también trabaja y los dos trabajamos y tenemos que sacar esto adelante. Y porque además es agradable, es asertivo, me permite. Como en todo, tiene sus pros y sus contras. Exceso de horas de trabajo. Sí, trabajas más fuera. Por supuesto, trabajas mucho más en tu casa, trabajas mucho más sí, claro. Sábados, domingos y días definitivamente festivos, trabajas más. por supuesto. ¿En la oficina tienes horario? Y en las noches son eternas porque haces mejor proyecto, porque ya no tienes a la familia haciendo ruido, al perrito y demás. Exacto. Y entonces te dedicas a hacer los proyectos. Y fíjate que pues el suceso que se está dando empezó con la pandemia y empezó en Estados Unidos y sigue ahora, de la gran renuncia, ¿no? El concepto de la gran renuncia, que es eso. Mucha gente decide dejar las organizaciones por los malos tratos, por que no se buscaba el bienestar, porque no se aplicaban los protocolos de seguridad, de salud. Entonces yo mejor trabajo en casa, ¿no? Y resulta que me va mejor vendiendo pasteles o comida o qué sé yo. Lo que quieras. Como freelancer me va mejor que estando en la organización. Con líderes, yo les llamo llanero solitario. O sea, aquellos que son muy buenos desde el punto de vista técnico, que persiguen así como perros, persiguen los objetivos y los volúmenes y la calidad y todo lo demás, pero que se olvidan de la gente, ¿no? Entonces ahí van solitarios. Y las empresas antes de la pandemia, y bueno, y muchas todavía, se enfocan a esos líderes, porque son muy buenos técnicamente, pero no tienen el lado humano, no tienen el lado del cuidado de la gente, que ahora es tan indispensable después de la pandemia. Ya era, ¿no? Pero obviamente... Pero ahora ya se manifestó. Se manifestó, y fíjate que el otro concepto es la renuncia silenciosa. Sí. Eso de que ya no voy a trabajar más horas de las que debo trabajar. Trabajan, hacen como que trabajan durante el día, haciendo lo menos posible, saliendo a las horas, entrando a las horas, respetando ciertas cosas para permanecer, pero es una renuncia silenciosa porque no soy productivo, no quiero ofrecerle nada. Yo lo había entendido también como que voy a hacer estrictamente lo que mi contrato dice que voy a hacer para que no me renuncies, pero no te voy a dar ni un punto más, porque tú tampoco me lo estás dando a mí. Así es. Esto es un toma y daca. Y estás ahí presente. Entonces esto es debido al liderazgo. Sí. Cuando hablamos, voy a regresar como 17 pasos. Perfecto. Cuando hablábamos de liderazgo al inicio, algo que yo agregaría es, el líder es el encargado, digo, palabras más, palabras menos es lo que ustedes comentaron, que es el encargado o es el responsable de hacer que la gente haga lo que se tiene que hacer, pero porque lo tiene que hacer. Por ahí en la maestría algún maestro sacó esa definición de liderazgo y toda la vida yo me enamoré de esa definición. Porque es muy cierto, ¿no? Y ahí es donde entra la comunicación y es donde entra el convencimiento, donde entran los buenos tratos, etc. Es la persuasión. ¿Cómo vas a hacer el objetivo, ya sea iniciativa privada o sea pública? Así es. Al final tienes un objetivo, ¿no? Es una organización. Totalmente. Que va hacia un rumbo. Y como dijo muy bien, eso es un ser viviente, ¿no? Que se está transformando y está evolucionando, para bien o para mal. El líder va a ser el responsable. Así es. Los líderes, él y los líderes. Las personas de recursos humanos actualmente en las organizaciones, con todo lo que ha pasado en los últimos 10 años, cambios legislativos, cambios en pandemias, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto cree que hemos evolucionado, hablando estrictamente de recursos humanos, para afrontar estos nuevos retos? Yo puedo ver muchas carencias, puedo ver mucha gente que no se está desarrollando, que no quieren, que se quedan en el status quo, como dice usted, pero veo otros muy sedientos de aprendizaje. Si no tienen un buen líder, pues se quedan ahí. Claro.
Entonces, ¿cómo ve usted la actualidad? ¿Cómo ves tú la actualidad? Gracias, Dios mío, gracias. Ya casi me cachetea aquí. ¿Cómo ves la encanta. actualidad? ¿Cómo estamos viendo las organizaciones y específicamente recursos humanos en ese tema? Mira, yo creo que hay, hablando de híbridos, yo creo que hay una parte de empresas y de organizaciones que están queriendo realmente encontrar nuevos caminos y otras que se están quedando atrás. Pero a mí me gusta ver el vaso medio lleno. Entonces siento de verdad, no solamente es un optimismo ramplón, no. He visto cómo Hermosillo y Sonora están teniendo una evolución muy fuerte. Están llegando nuevas empresas, las que están ahorita se están manteniendo, las que han logrado sobrevivir a la pandemia. Y percibo que hay nuevos enfoques, que hay nuevas formas de querer hacer las cosas, de querer sobrevivir, primero que nada, y después mantenerse y evolucionar. ¿Sí? Siento que hay nuevas, ¿cómo les diré? Nuevas técnicas, están dando mucha capacitación, de verdad, están dando mucha capacitación, están manejando mucha, ¿cómo se dice esto? Mucho estímulo, mucha motivación para que el propio empleado, para que el colaborador se convierta en autodidacta, para que le guste su trabajo. De la frase a lo mejor no lo interpreté lo mejor posible, la frase que comentabas, para que haga su trabajo como lo tenga que hacer o con lo que tiene que hacer. ¿Cómo es? Mire, me puso nervioso. No, para que la gente haga lo que se tiene que hacer, sí, conseguir objetivos, sí. Pero porque lo quieren hacer. Eso. Están convencidos. No, exacto, ese es el punto. Uh-huh. Si tú consigues eso, la verdad, casi no tienes que trabajar. Así es. De verdad, como líder no tienes que andar ni empujando a nadie, ni apuchando a nadie, ni traes a la gente aquí a papuchi, como muchos líderes que traen a su gente acá. Subsidiándolos, ¿eh? Uh-huh. Y ni cuenta se dan que le están cargando a todo el mundo. Igualito que los papás y las mamás con algunos hijos. Sí, a los que tienen que ya correr a los 30 años, por favor. Me quedó chaleco. Les queda mucho, no te preocupes. Entonces yo siento que Hermosillo ha llegado a mí me encanta que Hermosillo ya ande, si no es que pisando, que ya haya llegado al 1,000,000 de habitantes. Eso nos está implicando muchísimos cambios de crecimiento, de desarrollo, de manejo de las cosas. Están bien, con muchos, obviamente todo trae su pro y su contra en este mundo dual en el que vivimos, arriba, abajo, adentro, afuera, blanco y negro. Entonces lo bueno también trae lo no tan bueno. Uh-huh. Pero creo que en la balanza vamos por buen camino. Creo que de hecho estamos siendo reconocidos como una de las ciudades de mayor evolución en el país. Estamos creciendo económicamente muy fuertemente. Y el año pasado fue el estado que más creció a nivel nacional. Ahí está, claro que sí. Por supuesto que sí vi ese dato, tienes toda la razón. Sí, en el país no creció en términos generales, pero Sonora creció 4.2, 4.3, una cosa así creció. Sí, y eso te habla de organizaciones, te habla de equipos de trabajo, te habla de gente haciendo lo que debe de hacer, como lo debe de hacer y queriendo hacerlo. Si tú logras eso como líder, estás del otro lado, pero además lo tienes que mantener. Claro. Porque no es de una sola vez. No es de, ya conseguí que Omar haga lo que tiene que hacer y que le guste. Tengo que seguir encontrando cómo sigas queriendo hacerlo y sigas retándolo. Así es. El ser humano crece en base a dos grandes vertientes. Bueno, crece en base a muchas, pero desde este punto de vista. O crece en base al estímulo o crece en base al castigo. ¿Sí? Generalmente es mucho mejor el estímulo. ¿Por qué? Porque el miedo, hay liderazgos que prenden con miedo, ¿no? Sí. Nada más que son a corto plazo. Y no duran mucho. No, pues dicen que la gente renuncia a las organizaciones por los líderes, no por la empresa en sí, sino por los líderes. El 70% de las renuncias son por los líderes. Sí. Entonces, porque dices, oye, primero no tengo que andarte aguantando. O falta de líderes, más bien. O falta de un liderazgo realmente efectivo, de un
de un liderazgo constructivo, como no es un nombre que yo haya inventado, el liderazgo constructivo existe como concepto del desarrollo de liderazgos. Pero me gusta mucho, por eso, porque evoluciona y crece. Entonces, el miedo, lo que va a llegar un momento en que tu gente te diga que no tengo nada que perder. Y una de dos, o se va, que es lo mejor que te pueda pasar, o te boicotea. Aquí sigo, no me vas a correr, pero verás qué lindas broncas te voy a armar. Es la famosa renuncia silenciosa, ¿no? O sea, siempre ha existido, nada más que ahora le pusieron nombre. No, ahora tiene nombre, sí, pero siempre ha existido, por supuesto. La resistencia interna. Así es. Una de las cosas que manejas tú mucho es la planeación estratégica, y yo soy un enamorado, digamos, de la planeación estratégica. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo creo que es fundamental la planeación estratégica en tu organización y en tu vida personal, ¿sí? Mientras más visión tengas a corto, mediano y largo plazo, con estrategia, con los pasos que vas a ir dando para desarrollarte tú y desarrollar a tu organización y desarrollar a tu gente, es mucho más seguro en un alto porcentaje que logres tus objetivos e incluso que los rebases, ¿sí? Si andas por la vida sin planear estratégicamente, porque a ver, también se puede planear sin estrategia. Sí. Hey, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos dando tumbos, pero la estrategia significa que traes todo un enfoque, toda una serie de conceptos, de técnicas para llevar el barco a buen fin, ¿no? Sabes dónde está la proa, sabes dónde está la popa, ya, porque a veces que hay marineros que no saben de qué se trata. Sí. Los camaroneros. Probablemente. Y entonces, esa es la gran diferencia. Planear nos lleva a satisfacciones, nos lleva a soltar estrés. Cuando no planeas, traes una carga de estrés tremenda, porque cuando planeas estratégicamente tienes espacio para improvisar, porque requerirás improvisar en un momento dado, y tienes espacio para aceptar y manejar con mayor agilidad. Agilidad puede ser los imprevistos para responder, porque traes toda una serie de acciones que ya las venías manejando y que de repente surgen los imprevistos porque surgen. Pero entonces traes ya una serie de planteamientos, de acciones que dices, esto que llegó aquí, a ver cuál es mi plan B, y mi plan C, y mi plan D, porque no nada más tiene que ver un plan B. Sí. Tiene que ver toda una serie de escenarios. A mí me encanta la teoría de los escenarios. Tienes que manejarte en escenarios. O sea, ¿cómo espero yo en las circunstancias tales desarrollar esto? Bueno, pero entonces las circunstancias pueden cambiar o puede cambiar una parte de la circunstancia. Bueno, entonces imagínatela para crear un escenario que concuerde con ese nuevo encaje, ese nuevo encajar en las cosas. Y entonces tienes el plan B. Pero la circunstancia también puede cambiar en otro sentido. Y entonces el plan C. Imagínate escenarios. La teoría de escenarios es maravillosa porque te pone el panorama y le das muy poquito espacio a la improvisación y a lo que venga de muy nuevo, pero de todas maneras tienen el espacio. Dices, puede pasar cualquier otra cosa que no estoy viendo ahorita. No, pues imagínate cómo agarró a las empresas la pandemia. Por ejemplo. Con los dedos en la puerta que no sabían cómo se comía eso. A todititos. Así es. La verdad. Creo que lo siguen teniendo a varios con los dedos en la puerta. Todavía. Sí. Todavía, ¿no? Y de hecho, yo creo que la planeación estratégica es sumamente importante porque eso te hace construir una cultura de comportamientos, ¿no? Y de experiencias que tú quieras tener dentro de la empresa. Y si no logras tener una cultura establecida, pues ahora sí que va a ser la cultura del día a día, de los pasillos o de lo que diga cada quien, ¿no? Híjole, el radio pasillo. El radio pasillo. El radio pasillo, Una chulada cuando lo sabes escuchar, es una chulada. Y debes escucharlo. Sí. Debes escuchar Radio Pasillo y tienes que estar enterado de Radio Pasillo porque existe.
o sea, por más planeado que esté todo, siempre va a haber ese intercambio entre tu gente. Y a veces es sano que tú exista. lo conozcas, claro. Y Sí. que andes ahí, que incluso tú provoques un poco el radio pasillo. A ver cómo van a reaccionar. A ver qué puede surgir de eso que tú como líder provocaste. Así es. Surgir, híjole, grandes cosas. Es muy divertido además. A veces sí. Una cosa muy importante es la planeación. Yo creo que la planeación obviamente es algo que debes de aprender desde chico, ¿no? En la familia, desde el núcleo de la sociedad. Las escuelas debían enseñarnos a planear, Omar. Exactamente, a eso voy. Nunca nos enseñaron. No. O sea, es más, muchos crecimos en familias donde no había una planeación financiera, no había una planeación familiar de hijos, etcétera, no había una planeación de la educación. Y esperan que lleguemos a las organizaciones sabiendo planear. Exacto. Muchas veces los líderes ni siquiera saben planeación. Así es. El caos que se ha ido generando. Yo creo, bueno, al final de cuentas, yo creo que actualmente la planeación es un deber ser en las organizaciones. Totalmente. Cada vez hay menos líderes que no planean. La solución del problema, el 50% está en la planeación. Claro. Definitivamente. Y recursos humanos a veces se le dificulta la planeación o no están involucrados en la planeación, como hemos visto aquí en anteriores episodios, porque no son ese socio del negocio. ¿Qué se necesita para eso? O sea, ¿qué necesitas para ser un buen planeador o para ser parte de la planeación del negocio? ¿Cómo quisiera que me contestaran a mí esa pregunta, la verdad? Yo creo que hacer que tu gente y que tú mismo te conviertas en ese socio, aunque no lo seas, ¿sí? Que la gente sienta que es parte de la organización, que de verdad pertenece. Crear sentido de pertenencia en las personas hacia su organización. Crear ese amor a la camiseta que en muchas organizaciones sí se consigue. Y ahora le dicen engagement. Engagement, es cierto, ahora le dicen engagement. Y no es otra cosa que eso. Pero ¿cómo puedes conseguirlo? En mucho, involucrando a tu gente en las decisiones importantes de la organización. Escuchando a tu gente. Tienen unas propuestas las personas increíbles. Nada más que nosotros somos muy importantes, somos los líderes de la empresa, somos el director o la directora general, y entonces yo nada más me sé las respuestas. Y resulta que te dan unas lecciones increíbles. El señor que está atendiendo la recepción o el señor que está cuidando la puerta porque es tu vigilante. Y te dicen, licenciada, me he dado cuenta de esto. Pues yo creo que a lo mejor si los muchachos hicieran esto. Nunca se te hubiera ocurrido y te lo dijo el señor velador. Yo tuve experiencia de ese tipo. O te lo dijo la señora que limpia en la estación de radio en la segunda estación de radio comercial que estuve, que fue Radio Capital. Y yo tenía una señora que limpiaba. Y todo el mundo pues así la veía como la señora. Ellos lo conocían mucho más que yo, ¿verdad? O sea, de mucho más tiempo. Y entonces un día, platicando, porque yo platicaba con toda la gente, no éramos tantos además, me empezó a decir, ella vendía cosas. Que si vendía el taquito, que si vendía la ropa, que si vendía, y buena para plantear las cosas. Y era la señora de la limpieza, ¿sí? Y me voy dando cuenta. Ay, mujer, le dije, qué buena eres para venderle. ¿Por qué no vendes aquí en la radio? ¿Por qué no vendes la radio? Porque además quería mucho la estación. Pues en alguna ocasión le dije a otro gerente, me dijo, pero pues dijeron que yo no podía. Pues era la señora de la limpieza. Porque no fue a la escuela y cosas así. Ajá, porque la ven como la señora de la limpieza. Y no son capaces de hablar con esta persona y descubrir la enorme capacidad no potencial ya declarada que está manifestando. Te vende hasta la risa y no la estás atrayendo y aprovechando hacia ti. En este momento le dije, no te voy a quitar que vendas lo que estás vendiendo, pero te me vas a poner, después, tú vienes muy temprano a limpiarlo, porque sí, era la primera que llegaba a limpiar la estación. No te voy a quitar eso porque además es tu dinero, ¿cómo se dice? Tu ingreso permanente. Pero me vas a empezar a vender aquí. ¿Quieres? Si tú quieres.
Sí, licenciada, si quiere. Ahora, no les hago el cuento largo, fue una de mis mejores vendedoras en la estación de radio. Así podemos Y descubrir. ahí fueron sus talentos descubiertos, ¿no? Por favor, y aprovechados. Y muy aprovechado. Me fue re bien en las ventas. Claro, a todos beneficia, ¿no? Tenía una simpatía natural, claro. Tenía conocía la radio de pe a pa, le encantaba la estación, se conocía toda la programación, sabía cómo vender cada programa, cada locutor, cada conductor. Mis vendedores normales no se sabían eso. A ratos la ponía aquí, plática con estos y diles lo importante de este programa, lo importante de este otro. Sí, ¿qué pasa en el reclutamiento, no? No conocemos nuestros procesos, no conocemos a nuestra gente, no conocemos la filosofía de la empresa, pues no tenemos a la gente adecuada, ¿no? Entonces, así es. Vienen problemas como ausentismo, rotación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y fíjate que, hablando de planeación estratégica, leí tu columna y me llamó mucho la atención la historia. Platícanos esa historia, está muy interesante. Porque habla del liderazgo. Sí. Y habla de planeación estratégica. Totalmente. Y habla del control de las emociones de los líderes. Es la historia de Temístocles, el general ateniense. Así es. En esa época, Grecia siempre estaba amenazada por Persia. Persia era el imperio fuerte. Era el Estados Unidos de los griegos de la época, ¿no? Y además era un imperio muy, muy brutal, muy agresivo. Entonces, a Persia, con todo y que era un enorme imperio, siempre le costó mucho trabajo invadir a Grecia. Y estaban en una de las guerras médicas, que no es guerra médica por médicos, no tenían nada que ver los médicos, sino que en aquel tiempo los griegos, que después fueron los que nos transmitieron nuestra historia occidental, le llamaban la Tierra Media al espacio donde estaban los persas, y que había sido en muchos siglos anteriores también territorio griego. Entonces era la Tierra Media, por lo tanto eran las guerras del medio, las guerras médicas. Entonces en una de ellas era la confluencia de los barcos. Había un estrecho que se llamaba el Estrecho de Salamina, que es por donde se estaba gestando el combate. Y entonces lo que quería Temístocles era atraer a los enormes barcos persas, que eran pesados, que eran grandotes, y las naves de los griegos eran ligeritas. Entonces atraerlos a ese estrecho y ahí ponerlos pintos, exactamente. Entonces hizo la propuesta ante otros generales, incluso generales de más alto rango que él, y la discusión se puso tan fuerte porque no tenían la visión los otros generales de Temístocles, al grado que uno de ellos, Euríbides, creo que es Euríbides el nombre del general, se le echa encima a Temístocles y lo bofetea. Y entonces, a diferencia de porque lo que le parecía muy estúpida la idea. Exacto, le parecía muy absurda, tonta, estúpida, esa es la palabra. Y entonces Temístocles, haciendo un uso de un autocontrol, porque él era un hombre temible. Temístocles era un general muy respetado por sus huestes, ¿sí? Y muy temible. Y haciendo un uso de un autocontrol bárbaro, nomás respiró y le dijo, pega, pero escucha. Y lo escuchó. Aquello fue una sacudida para él y para los demás generales. Y entonces les dio más detalles de cómo iba a ser todo. O sea, la planeación estratégica. Exactamente. Pero controló su emoción, como líder controló la emoción. Para mí eso fue fue significativo. Estamos hablando de hace más de 3.000 años de historia, de 4.000 años de historia. Y el resultado fue que los persas no pudieron invadir Grecia en ese momento. De hecho, no pudieron invadirla nunca. Porque a lo largo de todas las guerras que tuvieron con Grecia, primero estas de Salamina, luego la de las Termópilas, luego nunca pudieron nunca pudieron vencer a los ejércitos griegos. Hizo una buena planeación estratégica, controló sus emociones y se salió con la suya, con las ideas que quería. Una sola acción. Una sola acción. No responder al golpe con lo que esperaríamos. Otro golpe y que se hubiera hecho el zafarrancho ahí, agarrarse trancazos como en cualquier
cantina, como lo hacemos aquí muy Sí, normalmente. un conflicto entre dos líderes o más Sí. y ya no se avanza porque Así se atora es, todo. se atoró todo. Logró que se ganara una enorme batalla. Sí. Los barcos gigantescos no podrían maniobrar en ese lugar y ahí los hicieron pedazos. Pero Sí. pedacitos. Así es. Muy bien. Pues el tiempo vuela. El tiempo verdad, vuela. tan a gusto que estamos Hemos aquí. hablado cosas muy interesantes hasta de historia Sí. de los griegos. Me A mí encanta. me fascina todo eso y Bueno. creo que tiene muchas cosas que son aplicables en la actualidad, ¿no? De gran Entonces, aprendizaje, de gran mucho aprendizaje, todo lo que hemos escuchado. Y te pediría entonces, Josi, ¿cuál sería tu conclusión de toda esta plática? ¿Qué nos puedes dejar aquí para que nuestros televidentes y escuchas nos pues aprendan de esta sesión? De verdad, primero agradecerles a ustedes la oportunidad de estar con su público, que sé que cada día es más numeroso. Y en conclusión, volvamos a lo básico, back to basics, como dicen los güeros. Volvamos al acercamiento con nuestra gente, al escuchar algo tan aparentemente sencillo que no lo es tanto. Escuchen a su gente, dense cuenta lo valioso que tienen en su capital humano, en las personas que los rodean. Dense cuenta, líderes, que sin su equipo ustedes no son nada. Solamente con su equipo y construyendo a su equipo, creando liderazgos constructivos, van a poder desarrollar sus objetivos y llegar a las metas y ganar las batallas. Es la única forma. No es como andando de llaneros solitarios, como decías anteriormente. El llanero solitario se desgasta tremendamente y acaba solo. Exactamente. Es creando equipos, es creando comunidad. Ahora se está poniendo muy de moda y me encanta la palabra. Es creando comunidad en la empresa. ¿Cómo vamos a lograr continuar creciendo y continuar creando una cultura distinta de trabajo, de evolución, de colaboración? Nuestros empleados ya no son nuestros empleados, son nuestros colaboradores y tenemos que convencerlos y persuadirlos, que no es lo mismo convencer y persuadir, de que estén con nosotros y de que lo hagan por amor a la camiseta. Excelente, muy bien. Gracias, Josi. Omar, comentarios. Estuve muy callado, pero no, la verdad siempre es muy interesante platicar con alguien con tremenda experiencia e inteligencia. Gracias. Desde el principio siento que empiezan a caer los 20, ¿no? Es algo muy interesante para nosotros, incluso es mucho aprendizaje cada uno de los episodios y considero que ha sido uno de los más importantes. Muchas gracias por su participación, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros y pues, ¿qué más? Muy bien. Pues fíjate que, o sea, nos llevamos varias palabras claves. Planeación estratégica, comunicación, involucramiento, escuchar más que hablar, ¿no? Lo que es el liderazgo, el control de las emociones, el liderazgo constructivo. Yo creo que son aspectos muy importantes que debemos aplicar hoy en día en nuestras organizaciones. Una comunicación eficaz. Una porque a veces comunicación nada más eficaz. nos comunicamos, pero no estamos siendo eficaces. Así es. O sus objetivos. Entonces, muchísimas gracias, Josi, por tu presencia por aquí. Gracias por escucharnos, por estar aquí, por transmitir tus conocimientos y seguramente que nuestros escuchas y televidentes a través de la ventana de recursos humanos pues se van a llevar un aprendizaje enorme con tu participación aquí. Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, pues los queremos invitar al Congreso Estatal de Recursos Humanos que se va a llevar a cabo el día 5 y 6 de octubre aquí en el Centro de Convenciones La Cascada. Hay conferencias de muy alto nivel, muy interesantes, muy actualizadas sobre estos temas que hemos hablado hoy y otros tantos que seguramente van a ser pues que la gente se lleve mucho aprendizaje, ¿no? Esa es la intención. Compren sus boletos, síganos en las redes sociales del Congreso Estatal de Recursos Humanos que organiza la Asociación Sonorense de Recursos Humanos, ASECHAC, y también la Asociación de Recursos Humanos de Hermosillo. Entonces los invitamos plenamente a que estén por ahí, que nos visiten y que podamos aprender juntos.
Salud. Salud. Muchas gracias. Mil gracias por Y la oportunidad. Feliz vida.